Perlas del libro de Éxodo. Dios instituye la Pascua. Establece cada una de las características, cada uno de los términos de la Pascua. ¿Cómo debía seleccionarse al animal a sacrificarse? ¿Quiénes debían de comer? ¿Qué se debía hacer con la sangre? Todo lo relacionado a la Pascua fue instituido por Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este día, porque nos permites ingresar al capítulo 12 del libro de Éxodo. Bendito Dios, dirígenos de tal modo este día, que podamos entender, Señor, el mensaje de este capítulo. ¿Qué significa la Pascua? ¿Qué significa el Cordero? ¿Qué significa su sangre? ¿Qué significa comer la carne? Oh Dios, a ti nos encomendamos y esperamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, estimados hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al capítulo 12. En el capítulo 11 se anunció la muerte de los primogénitos. Ahora en el capítulo 12, antes de la muerte de los primogénitos, Dios instituye la Pascua. Y esta debe ser la gran perla de este capítulo. Si usted encuentra otro, con seguridad, que también será de suma importancia para usted. ¿Por qué digo que esta es la gran perla? Porque una vez más queda claro que en asuntos de salvación, que en asuntos relacionados con el Evangelio, el hombre no tiene nada que ver. No aumenta ni quita. Moisés recibe las instrucciones de Dios de cómo debía celebrarse la Pascua. Ese principio debemos mantenerlo nosotros hasta el día de hoy. No podemos inventar nosotros nada relacionado con la adoración, nada relacionado con el Evangelio, nada relacionado en cuanto a el significado de las profecías. Todo viene de Dios y así debe ser transmitido. Moisés, admirado por muchos, el gran líder del pueblo judío, nunca añadió nada a lo que Dios le iba mencionando, a lo que Dios le iba revelando. Esa perla hay que tenerlo muy claro. Ese es un principio elemental para que nosotros sirvamos a Dios, adoremos a Dios como Él espera ser adorado. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ese mes fue establecido lo que para nosotros hoy en día es enero. Para ellos ese mes sería enero. En este capítulo vamos a encontrar nosotros los reglamentos pertinentes a la primera de las instituciones conocidas como mosaicas, pero que no tiene nada que ver. Moisés no es el originador, Moisés no es el autor. Eso debe quedar claro. A lo largo de la historia y hasta el día de hoy se habla acerca de las leyes de Moisés. Moisés no dio ninguna ley. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Y Dios le dice: este va a ser el mes. A veces, como aquí es designado como el primero en los meses del año, también se lo llama Abib. Éxodo 13:4. Abib, que generalmente coincide con nuestro mes de abril, significa mes de las espigas porque los cereales estaban entonces en espiga. Después del cautiverio se adoptaron nombres del calendario babilonio y Abib se convirtió en Nisán.
Nehemías 2:1, Esther 3:7. El primer mes. ¿Quién lo establece? Dios. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Quién está dando las instrucciones? Dios. Dios a Moisés. Dios a su líder. Como vemos en el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón. Es Dios quien está dando cada una de las instrucciones. Esa perla, ese principio hay que tenerlo bien claro. Es la palabra de Dios. Nada tiene que ver Moisés. Moisés es un canal. Moisés es un instrumento, como cuando Cristo llamó a Pablo. Pablo fue un canal. Muchos dicen Pablo, dice Pablo, dice Pablo, no dice nada. Pablo es un canal, es un instrumento. El evangelio es de Dios. Y Pablo dejó en claro que el evangelio es uno, que nadie, que ni aun los ángeles pueden traer un evangelio diferente. Tengamos en claro esta perla. Dios dice en el día 10, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y si nosotros vamos prestando atención a estas fechas, vamos a ver cómo en el ministerio de Jesús también se van cumpliendo las fechas. Recuerden que Jesús es el Cordero de Dios. Recuerden eso. Y cada una de las fechas que se celebraban en el santuario posteriormente establecido fue parte del ministerio de Jesús. ¿Qué dice Hebreos? Que todo lo que se hizo aquí en el santuario terrenal era una sombra, un tipo de lo que sucede en el santuario celestial. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer, el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán cada uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Si la familia no podía comer el cordero, debía unirse ¿con quién? No con quien ellos quisieran. Cuando se celebra el rito de humildad en las iglesias, las personas buscan con quién lavarse los pies. Quien les simpatice mejor, con la amistad, con quien conversan siempre, ¿no? Se van buscando. Aquí Dios determina, no es con quien te caiga mejor, va a ser con tu vecino. Él y su vecino inmediato a su casa. Así lo fue estableciendo Dios. Y ese cordero debía comerse en su totalidad. El animal será sin defecto. ¿Qué quiere decir esto de sin defecto? La ausencia de defectos y daños no solo correspondía con lo sagrado del propósito al cual se dedicaban los animales, sino que era un símbolo de la integridad moral de aquel, de Cristo, representado por el sacrificio. Para una persona piadosa, el ciego, el cojo y el enfermo no podían ser aceptables ante Dios. No podía. ¿Por qué? Porque el animal era símbolo de Cristo. Hoy en día hay mucha gente que critica esta parte de la Biblia porque dice se hacía
acepción, se discriminaba a las personas, por lo cual no podían, por ejemplo, los levitas con algún defecto no podían ejercer porque se los discriminaba por ser o poseer alguna discapacidad. No se trata de discriminación, se trata de simbolismo. El sacerdote simbolizaba a Cristo. El sumo sacerdote simbolizaba, era un tipo de Cristo. Los animales que se sacrificaban eran un símbolo de Cristo. El pan pascual era un símbolo de Cristo. Todo lo que había en el santuario terrenal era un símbolo de Cristo. Aquí no hay nada de discriminación. Vivimos tiempos en los cuales la gente anda muy susceptible con la discriminación. Y como leen carnalmente la Biblia, entonces se enojan, se incomodan. Y miren algo más, debía ser sin defecto. Macho de un año, no podía ser de 2 años, de 3 años o recién nacido, no, tenía que ser de 1 año, macho, y podía ser tomado de las ovejas o de las cabras. El término cordero pascual es como que englobara a estos dos animales. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: "He ahí el cordero de Dios que va a ser sacrificado". Pero en el santuario no solo fue el animal inmolado, un cordero, una cabra. A lo largo de las fiestas también se sacrificaban bueyes, becerros. ¿Se va dando cuenta? Entonces, es Dios quien establece los términos de la Pascua. Y aquí entramos a algo más. Así como el sábado fue establecido por Dios porque a Dios se le ocurrió los términos de la institución de la Pascua. A ningún ser humano. Pero hoy en día muchos creen tener la autoridad para cambiar el día de reposo. Y muchos incluso toman pasajes bíblicos para decir: el sábado no es el día de reposo. Todo lo que contiene la Biblia es idea de Dios. Es el plan de Dios. Y aquí Dios va estableciendo los términos de la Pascua. Lo mismo al final de la creación, Dios estableció los términos del día de reposo. Fue Dios. Ningún ser humano interviene en el plan de salvación. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué es lo que se van dando cuenta aquí? Que estas instrucciones se dan antes del anuncio de la muerte de los primogénitos. El día 10 al día 14 todavía pasaron ¿cuántos? 4 días más. Y si tomamos como referencia el calendario inclusivo que manejan los judíos, serían 5 días, porque en el calendario inclusivo se cuenta también el día 10, 11, 12, 13, 14. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Es interesante aquí ir viendo cómo se contabiliza el tiempo en la Biblia, de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. El tiempo en la Biblia se contabiliza de puesta a puesta, como vimos en Génesis 1. Fue la tarde y la mañana del día primero, del día segundo. Lo que nosotros conocemos como noche, en la versión Reina Valera se lo denomina tarde. De tarde a tarde. Así se contabiliza el tiempo. Según la Biblia, es al ponerse el sol, no a la medianoche como nosotros tenemos por costumbre. Dios va dando las fechas, Dios va dando los términos, se va estableciendo.
Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora Dios determina qué es lo que se va a hacer con la sangre del animal sacrificado. Esa sangre debía ser allí untado, asperjado en los dinteles de la puerta, de cada una de las puertas, y en los postes o en los parantes. ¿Quién estableció eso? Dios. Y miren la peculiaridad en los parantes, en el dintel, pero no en la puerta. No en la puerta. Lo pondrán en los dos postes y en el dintel. Cualquiera diría, bueno, si esto va a servir como protección para que no entre el ángel de la muerte a las casas, entonces unto toda la puerta. Es que no se trata de nuestros criterios, de nuestra racionalización, hacer para estar más seguros. Se trata de seguir las instrucciones dadas por Dios. Dios así estaba estableciendo solo los dinteles de las puertas y solo los postes de las puertas, no la puerta misma. La sangre de los animales no tiene poder para proteger, para cuidar, para perdonar pecados, para nada. Esta sangre era símbolo. Por eso dice 1 Corintios 5:7, Cristo nuestra Pascua. Simbolizaba la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo quien tiene poder para limpiarnos, para purificarnos, para perdonarnos, para declararnos justos. La sangre. Pero cada uno de estos animales que se fueron sacrificando a lo largo del tiempo solo eran símbolos. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Ahora se da otra condición. La carne debía ser asada al fuego y debía ser asada con hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Se dan cuenta cómo Dios va estableciendo los términos? Tiene que ser asada al fuego, no cruda, no hervida. Hoy en día a nosotros se nos ocurriría, ¿y por qué tiene que ser asada? No, la carne asada tiene mucha grasa y tantas otras razones que podríamos poner para decir no asada, mejor solo hervida con agua. Dios establece los términos. Ninguna cosa comeréis cruda, nada cruda. Esa carne del Cordero Pascual debía estar asada con hierbas amargas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Ahora, ¿qué otra condición se está dando? La otra condición que se da es que debía comerse, nada debía dejarse, y si se dejaba, esta debía ser quemada. Dios va dando las condiciones, pero además en el 8 estábamos olvidando mencionar algo. Panes sin levadura. Aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura. El cordero asado debía comerse con panes sin levadura, pues la levadura produce fermentación, un símbolo natural de impureza y corrupción moral. Por esta razón la levadura también estaba excluida como contaminadora en las ceremonias en que se usaban cereales. Levítico 2:11. Que Pablo entendía la levadura en este sentido se ve por su interpretación de la Pascua como un símbolo de Cristo. 1 Corintios 5, 7 y 8.
¿Y por qué hierbas amargas? Porque esas hierbas amargas les recordarían lo amargo que fue su estadía en Egipto. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. Esto ya hemos visto, estamos procediendo, disculpen, avanzamos. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana. Dios sigue instruyendo. ¿Se van dando cuenta? Lo sigue instruyendo. Cada detalle. Y en eso consiste el Evangelio. Dios ha establecido cada detalle. No ha dejado nada para que a nosotros se nos ocurra, para que nosotros añadamos lo que nos parece, lo que nos gusta. Todo ha sido establecido por Dios y nuestro deber es seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. ¿Qué sucede cuando yo añado? Cuando yo añado, lo que yo añado no le va a parecer a usted y lo que usted añade no me va a parecer a mí. Entonces surgen las discrepancias. Por esa razón pues tenemos cientos o miles de supuestas iglesias verdaderas. Porque cada uno va añadiendo al Evangelio lo que creen, lo que les gusta. Pero el mandato es hacer como Dios lo ha establecido. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Con prisa. No debían dejar nada. Se quemaba todo lo que sobraba. Y lo iban a comer de una forma que, como alguien que está ya por salir, como alguien que tiene prisa por salir. Porque esa noche marcaría la liberación del pueblo de Dios. Y Dios le dice cómo debían comerlo. ¿Se da cuenta hasta aquí? No hizo nada Moisés, no dijo nada Moisés, no añadió nada Moisés. Por eso el término de las leyes mosaicas, el término de las fiestas mosaicas, no es apropiado. Porque todo es el plan de Dios. Moisés fue el instrumento. Lo mismo sucede cuando se habla mucho de Pablo. Pablo no dijo nada. Pablo fue un canal, Pablo fue inspirado, es un instrumento. Pablo no impuso nada, Pablo no cambió nada. Eso hay que tenerlo bien claro. Es la Pascua de Jehová. Con estas palabras se hace resaltar el significado de la comida. La gente debía comprender que esta no era una comida común, ni era meramente un alimento ceremonial tal como ellos lo habían conocido. Por una razón, las vidas de sus primogénitos dependían de cumplir con las instrucciones. Además, era el símbolo de su liberación, primero de su esclavitud en Egipto y en segundo lugar, en un sentido más amplio, que no entendían todavía, de la esclavitud del pecado. Pero para nosotros ese significado queda muy claro hoy en día. Esa Pascua, esa sangre derramada, simbolizaba la liberación de la esclavitud del pecado. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. En todos los dioses. Aquí la palabra de Dios hace énfasis sobre los dioses de Egipto. La ejecución de este castigo sobre todos los dioses de Egipto podemos entenderlo mejor cuando se recuerdan que muchos animales eran endiosados y adorados. Algunos animales domésticos ya habían sufrido como resultado de las plagas previas, pero ahora debía ser muerto cada primogénito de animal. Esta plaga afectaría no solo al sagrado buey Apis, un animal primogénito, sino también a muchos carneros, vacas, cocodrilos, serpientes, gatos, etc.
todos considerados como sagrados, aunque muchos de esos seres no eran de valor comercial ni tenían utilidad. Su muerte súbita y simultánea ciertamente impresionaría a los egipcios con su propia impotencia. Y además, añade el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. De la obediencia del pueblo dependía la vida de los primogénitos. De la obediencia. De la obediencia de toda la familia reunida ahí dependía la vida de los primogénitos. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Al pasar por la tierra de Egipto para herir a todos los primogénitos de hombres y animales, el Señor pasaría por alto. Passage, como dicen algunos, el passage de los israelitas. Esta palabra fue transliterada, disculpen el error, al griego como pasja, de donde viene nuestra palabra Pascua. El passage o pasja, o pasja. Algunos lo mencionan así. Dice el Señor, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pero había una condición. ¿Cuál era la condición? Y miren, aquí vamos a entender algo. Hoy en día muchos suelen decir, basta la muerte de Cristo para que nosotros seamos salvos. La muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, como el cordero que era inmolado, se derramaba su sangre. Si esa sangre quedaba en el lebrillo, quedaba en el lavatorio, como lo llamaríamos hoy nosotros, no iba a salvar al primogénito. La sangre debía ser aplicado sobre los postes y dinteles de las puertas. Si no era aplicado en los postes y dinteles, ese primogénito moría. Yo veré la sangre y pasaré. Y eso es algo que muchos que se consideran cristianos no quieren entender hoy día. El libro de Hebreos nos habla de Cristo, nuestro sumo sacerdote, ministrando, y dice el mismo libro que se presentó con su sangre, y su sangre es aplicada ¿a quién? A cada uno de los que se acercan confiadamente al trono de la gracia. La sangre tiene que ser aplicada. No bastaba con que el cordero muriese, fuera sacrificado. No bastaba con que la sangre se derramara. La sangre debía ser asperjada, untada en los dinteles y en los postes. La sangre debe ser aplicada a nuestra vida. Esa perla hay que tenerlo muy claro. Porque si bastaba la muerte de Cristo, entonces todos los seres humanos serían salvos. Todos pueden ser salvos. Tienen que pedir que esa sangre sea asperjada, los limpie a cada uno de ellos. Y entonces Dios dice, veré, y no va a haber mortandad. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Las instituciones dadas hasta aquí, en primer lugar, se referían a la primera celebración de la Pascua, la noche que precedió al Éxodo. Ahora se anuncia que este rito debía ser conmemorado todos los años. Y cuando Cristo viene, la Pascua, Cristo nuestra Pascua, fue sacrificado. Hasta allí apuntaba la Pascua, pero Cristo de ahí establece el servicio de comunión cuando dice, tomando el jugo de uva y tomando el pan sin levadura, dice, este es símbolo de mi carne y mi sangre.
Y esa celebración se hará, dice, hasta el final. Y se volverá a celebrar con Cristo mismo, como Él lo anunció cuando establece esta fiesta en el libro de Mateo. Y sigue dando Dios las condiciones. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Cada condición se iba estableciendo. ¿Durante cuántos días se debía comer panes sin levadura? 7 días. La levadura no debía hallarse. Debía esconderse, debía guardarse o se debía echar de la casa, pero no debía encontrarse en medio de la casa. Y la desobediencia llevaría a la muerte. Este es otro pasaje que disgusta a mucha gente. Dios es un Dios malo. Miren, la desobediencia llevó a Adán y a Eva a ser expulsados del Edén. La desobediencia a la palabra de Dios hará que en el tiempo del fin todos mueran, sean cortados. Todos. Así como en el tiempo de Noé, la desobediencia los llevó a morir con el diluvio. La palabra de Dios es clara, porque Dios nos ofrece vida si es que le obedecemos, y si no obedecemos, la consecuencia es la muerte. El primer día habrá santa convocación. En pocas palabras, un feriado. Para nosotros ese término es más familiar, ¿verdad? Es feriado. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, otro feriado, el primero y el séptimo, lo que se conoce posteriormente como los sábados ceremoniales. Algunas veces coincidía con el sábado semanal, pero no siempre caía en el sábado semanal, así como los feriados que tenemos nosotros. Pueden caer fin de semana o pueden caer días de la semana. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Nada, ningún trabajo, pero sí debían preparar la comida. ¿Ah? Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ese mismo día, dice el Señor. Ese día fue la liberación. Y como vimos en el capítulo anterior, se anuncia como la medianoche. Dios sacaría las huestes. Saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Israel salió de Egipto sin armas y sin preparación para la guerra, para las diversas expresiones usadas y las órdenes mencionadas en los demás pasajes. Pero miren, ¿por qué eran huestes? Porque su comandante era Dios. Mientras Israel se mantuvo leal a Dios, nunca fueron derrotados por los enemigos. Nunca. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. ¿Quién establece las fechas? Insisto, no pierda de vista. Es Dios quien va estableciendo cada término. Dios va determinando cómo se debe celebrar. Y aquí la perla para nosotros es que en asuntos de adoración tenemos que ceñirnos a lo que Dios ha establecido, no a lo que nosotros se nos ocurra. Y a propósito, en la iglesia donde usted congrega, los servicios de adoración se ciñen a lo que Dios ha establecido o se ciñen a las costumbres y tradiciones ya establecidas en su iglesia. Meditemos en ello. Observemos un poco cómo es que estamos adorando. ¿Según Dios lo ha establecido o según nos parece, según nos gusta?
Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Durante esos 7 días, nada, nada de levadura. Y ahora se incluye también al extranjero. Cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural. La celebración era de toda la nación, de todo el país. Si hay extranjeros en medio de ellos, también debían celebrar. Pero vamos a ver ahora versículos más adelante que se da algunas excepciones. Ninguna cosa leudada comeréis, y en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Pablo establece claramente que la levadura es símbolo del pecado, y por eso es que Dios determina no debía haber nada de levadura. Para Israel esa instrucción era literal. Físicamente debían cumplirlo. Para nosotros hoy en día esa instrucción es espiritual, pero sigue siendo válida. ¿Y en qué se parecen ambos? En la obediencia. Hoy en día hay mucha gente que hace lo que le parece. No quiere obedecer a la palabra de Dios. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Recuerde la perla. Dios da el mensaje a Moisés y Aarón. Moisés a Aarón y Aarón al pueblo. Y en esta ocasión Moisés directamente habla al pueblo. Así funciona la inspiración profética. Dios inspira a sus profetas y los profetas nos traen el mensaje. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Seguir, obedecer. No nos corresponde decir: esto no me parece, esto debería ser de esta manera. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahora presten atención a este detalle. La sangre que sería asperjada en los postes y dinteles de las puertas protegería de la muerte a los primogénitos. Pero la orden también era que ninguno de los integrantes de la familia debía salir de su casa. Ninguno. No es que, bueno, yo no soy primogénito, es que sobre mí no hay nada. La orden de obedecer es para todos. Para todos. Y aquí podemos dar nosotros múltiples aplicaciones, pero hay uno en común: la obediencia. Todos debían quedarse. Nadie debía salir de casa. Ninguno. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora Moisés está transmitiendo las indicaciones de Dios al pueblo, tal cual Dios le ha dicho. El propósito de la sangre, cómo debía aplicarse. ¿Se da cuenta que no hay modificaciones? Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Algo que debía hacerse para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Aún en la tierra prometida, el pueblo debía seguir guardando el rito, recordando cómo fueron librados de la esclavitud de Egipto. La liberación de esa esclavitud fue literal, fue físico. Y en el tiempo debían recordar cómo es que ellos estuvieron en Egipto. Y además recordar sus orígenes. Recordar cómo es que ellos existen gracias a Dios. En el presente, cuando muchas personas hablan acerca de Dios no existe,
Una de las evidencias de que Dios existe es la existencia de los judíos, del pueblo israelita. Una de las evidencias. Hay muchas evidencias de la existencia de Dios, pero una evidencia histórica es la existencia de ese pueblo. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿No? Porque con el paso de las generaciones uno va olvidando. Imagine usted qué costumbres ha perdido de vista de los abuelos o bisabuelos. Vamos olvidando. Y aquí se da la instrucción de que ninguna generación debía olvidar. Ninguna. Y eso los judíos lo entendieron bien y sus tradiciones lo fueron pasando por generaciones. Desde el tiempo de los romanos en los cuales fueron esparcidos hasta el establecimiento como nación en los años 1945-46, si mal no recuerdo, estaban dispersos los judíos, pero nunca perdieron de vista su identidad, nunca perdieron de vista sus costumbres. Fueron transmitiendo de generación en generación. Y eso es algo que nosotros, los que amamos la venida de Cristo, debiéramos hacer, ir transmitiendo las verdades de Dios de generación en generación. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Al oír las instrucciones, el pueblo, los ancianos, todos adoraron. Así expresaron su fe y manifestaron gratitud por la liberación que pronto iban a experimentar. Lo que parecía lejano, lo que parecía imposible, estaba por llegar, estaba ya a las puertas. ¿A cuántos nos parece lejano, nos parece imposible la segunda venida de Cristo? Llegará el día en el cual, si ya no estamos vivos, los remanentes, el pueblo de Dios verá próxima su liberación. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. Registres esta perla, escribas esta perla. Hicieron puntualmente como Moisés les transmitió. Moisés les transmitió puntualmente lo que Dios les dijo. ¿Se dan cuenta? No hay cambios, no hay añadiduras ni cortes a ninguna de las instrucciones. Así funciona el plan de salvación. No nos corresponde añadir ni quitar. Hicieron puntualmente como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿En qué momento sucedió esto? A la medianoche. Así como Dios lo había anunciado a Moisés y como Moisés le dijo al faraón, sería a la medianoche. Esa medianoche fue de dolor, sufrimiento, angustia para todos los egipcios. Vieron la muerte en sus casas esa noche. Pero esa medianoche fue la liberación del pueblo de Dios. Escatológicamente hablando, esta medianoche nos habla de la liberación del pueblo de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Los enemigos, dice el libro El conflicto de los siglos, estarán a punto de darles muerte, porque hay un decreto de muerte sobre ellos. Recuerden Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14.
Pero esa medianoche será la liberación del pueblo de Dios con la segunda venida de Cristo, pero también será el final, la muerte de todos los impíos, porque todos morirán con el resplandor de su venida. Apocalipsis 19. La medianoche. Literalmente en la mitad de la noche. El día, aunque conocido por los israelitas, no había sido anunciado al rey, y esa incertidumbre debe haber aumentado su ansiedad. Faraón sabía que era la medianoche, pero no cuándo. No cuándo. ¿Se dan cuenta? Porque Moisés va y le habla. Sería la medianoche. Cuando Moisés dejó al obstinado rey, cada cortesano debe haber estado temeroso ante la perspectiva de perder a su primogénito, pero al pasar varios días sin que se cumplieran las amenazas, quizás muchos y posiblemente aún el rey mismo habrán pensado que nada semejante a eso iba a suceder. Con todo, siempre debe haber existido el temor de que se cumpliera la palabra de Moisés. Y miren, aquí encontramos un símil muy interesante. Y lo mencionamos cuando estudiamos lo relacionado al arca. Abraham y sus hijos, su esposa, las nueras, todos subieron al arca. Se cerró la puerta del arca y no cayó inmediatamente la lluvia. Pasaron 7 días. Aquí no se nos dice cuántos días pasaron. En las instrucciones vemos que Dios le dice a Moisés, el día 10 separan el cordero, el día 14 se sacrifica. No sé si desde ese anuncio pasó o no pasaron esos 7 días, pero en el arca pasaron esos 7 días. Y recién vino la lluvia. Cuando se acabe el tiempo de gracia, en el tiempo del fin, empiezan a caer las plagas. Y cuando se derrama la última, la séptima plaga, es la medianoche para el mundo y para el pueblo de Dios. Aquí en Egipto murieron solo los primogénitos. En el tiempo del fin, en esa medianoche, morirán todos los impíos. Todos. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En Egipto, la gente lloró, porque no había un muerto en cada casa, porque en toda casa había primogénitos. En los tiempos de Noé, ¿se imaginan ustedes el clamor, la desesperación de la gente cuando veían que las lluvias empezaban a caer y iban en aumento y en aumento y en aumento? Y en el tiempo del fin, esa medianoche también será una noche oscura y final para los impíos. Lo que sucedió en Egipto es un preludio de lo que sucederá en el tiempo del fin. Dolor. No había muerto. Había un muerto en cada casa. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Ahora Faraón hace llamar a Moisés, a quien le había dicho que la próxima vez que veas mi rostro morirás. Sin duda el clamor del pueblo había sido oído en el palacio y el rey estaba enterado de la demanda popular de que los israelitas fueran expulsados del país. El país entero sufría ahora hasta el límite de lo soportable. ¿Por qué? Por la terquedad del rey. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y algo más dice el faraón, bendecidme también a mí. Ahora fue completa la rendición de Faraón.
no solo les ordenó que salieran del país e inmediatamente y llevaran sus bienes consigo, sino que presentó un pedido a los dos hermanos que ellos difícilmente podrían haber esperado. Las palabras de ellos le habían traído una maldición. Podría ser que sus palabras le trajesen también bendición. No hay registro de cómo fue recibido su pedido, pero el solo hecho de que hubiera sido formulado es una indicación notable de cuán humillado estaba su orgullo. Y como hemos visto anteriormente, cuando empezaron a caer la plaga de las langostas, del granizo, el faraón pidió que oren por él, que supliquen por él. Lamentablemente, cuando somos golpeados hasta lo sumo, recién reaccionamos. No esperemos ser golpeados. No esperemos ser sometidos a crisoles incandescentes para recién reaccionar. No hagamos tal cosa. Habrá miedo, posiblemente, porque la gente pensaba que si habían muerto los primogénitos, ellos también morirían. Y por eso empezaron también ellos a premiar al pueblo. Tomad vuestras ovejas, dice, váyanse. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Posiblemente al faraón le llevó el miedo a morir él también, el pedir que sea bendecido, que oren por él para ser bendecido. Y bendecidme también a mí. Todo el pueblo, toda la nación estaba lleno de miedo. No querían morir. Cuando el ser humano se ve frente a la muerte, deja todo de lado. Solo los que han entendido que la muerte no es el fin de todo, se mantienen serenos con esperanza, pero la mayoría se desespera. Se desesperaron acá. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Este revela la urgencia de los egipcios. Probablemente los hebreos estaban por cocer su pan para su viaje, aunque habían sido advertidos por Moisés varios días antes. Parece que no habían esperado una partida tan apresurada y no habían completado todavía sus preparativos. Habían pasado tantos años que realmente esto, estoy seguro que a la gran mayoría les tomó por sorpresa. Porque muchos nosotros hoy en día, por ejemplo, hablamos sobre la segunda venida de Cristo, pero en el fondo muy pocos creemos que Cristo va a venir por segunda vez. Lamentablemente eso sucede en la vida. En nuestras vidas se demuestran hechos, se demuestran formas, estilos de vida que niegan nuestra creencia sobre la segunda venida de Cristo. Y aquí la gente no estaba preparada. Tuvieron que llevar sus masas. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así despojaron a los egipcios. Y miren, esto que vemos aquí en los versículos 35 y 36 era simplemente el cumplimiento de la profecía anunciada por Dios. ¿A quién? A Abraham. Recuerden, en el capítulo 15, versículo 14, Dios le dice, después de la cuarta generación, después de los 400 años, van a salir, pero con mucha riqueza. Y luego, en el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 21 y 22,
Dios le dice a Moisés cuando lo llama, yo los voy a sacar, pero van a salir ricos. Y posteriormente, en el 11:2, se da la orden a Moisés, pidan a los vecinos alhajas, oro. Y ahora en el versículo 36, 35, 36 del capítulo 12, se confirma lo anunciado por Dios. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Más de 1,000,000 de personas salieron. Dios había dicho a Abraham, haré de tu descendencia tan numerosa que no podrías contar, como las arenas del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas de los cielos. 600,000 hombres, sin contar niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Ramesés era la ciudad para cuya construcción se había empleado muchísimo el trabajo de los israelitas esclavos. De allí salieron. Y también se dirigen a Sucot. Antiguos comentadores incorrectamente identificaron con Pitón a este lugar. ¿Y cuántos salen? 600,000, solo contados los varones. Y además dice, subió con ellos grande multitud de todas gentes. Mucha gente. Incluso judíos salieron sumados a este pueblo. Muchos. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar su comida. No había, como diríamos nosotros en términos de los niños, no había lonchera. Había que cocinar. Y lo hicieron apresuradamente. Y en los versículos 40 y 41 nos encontramos nosotros con una declaración que pone en apuros a muchos. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. El comentario que hicimos en Génesis 15:13 hace resaltar que la declaración de Pablo de Gálatas 3:17 y otra prueban, ¿no? Y aclaran que estos 430 años incluyen el periodo del llamamiento de Abraham para salir de Harán hasta cuando realmente descendió Jacob a Egipto. ¿Cómo es esto, verdad? He preparado un material, como les había ofrecido en su momento, para poder entender estos 430 años. Como ya hemos visto, Leví ingresó a Egipto. Su hijo Coat también había nacido en Canaán, ingresó a Egipto. Permítanme compartir con ustedes una línea del tiempo, ¿sí? Esta línea de tiempo lo estuve preparando y precisamente anoche terminé de preparar esta línea de tiempo con la finalidad de ilustrar y compartir con ustedes para entender estos 430 años. Miren, aquí lo voy a hacer someramente, rápido, pero voy a preparar un video exclusivo para explicar esta línea de tiempo. Pero hagámoslo. Llamado de Abraham a los 75 años de edad. Podríamos contar como el año 1 de los 430. Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años. Pasaron 25 años. Isaac se casa a los 40 años.
ya serían 65 años. Cuando Isaac tiene 60 años, nace Jacob. Serían 85 años. Jacob huye a Harán a los 77 años. Hasta ahí llegamos a 162 años. Ahora, como les expliqué en su momento, porque esta parte de los años de Jacob en relación a José, ya les expliqué anteriormente. ¿Recuerdan? En el libro de Génesis, cuando estudiamos el capítulo 45. Estos 77 años se calcula en base a lo que nos dice más adelante en Génesis 45, 6 y 11, lo que se nos dice, ¿qué cosa? Sobre la edad de Jacob cuando ingresa a Egipto. Él tenía 130 años y José 39 años. Y retrocediendo, encontramos nosotros que José tenía 17 años cuando es vendido. Y esa información lo encontramos en Génesis 37:2. Y Jacob tenía 108 años. ¿Cuántos años sirvió Jacob a Labán? 20 años. ¿Cuántos años tenía Jacob en la tierra de Labán cuando nace José? Era al final del año 14 de su servicio. Entonces, este cuadro, más adelante, insisto, voy a preparar un video detallado para explicarlos. Pero si usted tiene tiempo, haga la pausa y va a ir viendo ahí cada detalle. Cada detalle. Y miren ustedes, las sumas y las restas nos dan 215 años el año en el cual Jacob ingresa con su familia a Egipto. 215 años. En Génesis 56 se nos dice que José muere a los 110 años. Hasta entonces eran 286 años. Desde el llamamiento de Abraham. Desde el llamamiento. Porque desde el ingreso de Jacob, a partir de ahí, tenía ¿cuánto? Tenía 39 años cuando ingresa Jacob. Hasta la muerte de José habían pasado 110 menos 39, 71 años. Y ahora, en Éxodo se nos da las edades de Leví, de Coat y de Amram. Y lo interesante es que se nos da la edad de Moisés y Aarón. Moisés tenía 80 años, Aarón tenía 83 años cuando se produce la salida, el Éxodo. Y dice el versículo que estamos leyendo, habían pasado 430 años. Entonces, estos 430 años se contabiliza desde la salida de Abraham hasta el Éxodo. ¿Y por qué se dice que servían? La historia menciona que en ese entonces esas tierras pertenecían a Egipto. Esas tierras, cuando a Abraham se le llama la tierra, no le pertenecía a él. Recién después del Éxodo, cuando llegaran a Canaán, conquistarían y esas tierras serían de Israel. Quienes sostienen que estuvieron 430 años en Egipto como esclavos, tendrían que hacer coincidir desde el tiempo de Leví hasta el tiempo de Moisés, y es imposible que lleguen 430 años, pero sí 215 años. 215 años pasaron desde el llamamiento de Abraham hasta el ingreso de Jacob y su familia, y otros 215 años hasta el Éxodo. Allí encontramos los 430 años y he procurado acompañar con textos bíblicos hasta lo mínimo para que ninguno considere que estamos inventando.
Allí tiene usted. Como le digo, puede pausarlo y buscar los textos para ir corroborando lo que estamos mencionando. Vamos a continuar nuestro estudio, pero, insisto, vamos a preparar un video con esta línea de tiempo para ir explicando punto por punto. Esa noche es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. La Pascua debía celebrarse por generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ello. Presten atención a este detalle que Dios pone. Ningún extraño puede comer de la Pascua. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El requisito para comer de la Pascua era ser circuncidado, ser bautizado. Y ahí existe hoy en día una discusión entre quienes debieran participar del servicio de comunión, solo los bautizados o también los no bautizados. Si nos ceñimos a la instrucción que Dios da aquí en relación a la Pascua, debían pertenecer al pueblo de Dios. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Entonces, ¿estaban excluidos el extranjero y el jornalero? Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahora se añade una instrucción más. Solo debía comerse dentro de la casa y no se quebrará ningún hueso suyo. Esa declaración es un anuncio profético. El Cordero de Dios, Cristo, cuando murió en la cruz, Pilato manda que ya sean enterrados porque los fariseos pidieron así. Y la costumbre era quebrar los huesos para asegurarse de que mueran más rápido. Y cuando llegan donde Jesús, dice los evangelios, Mateo, Lucas o Juan, ya estaba muerto. Su hueso no fue quebrado. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morara contigo, acá está, ¿se da cuenta? El extranjero no está exceptuado. Y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de nuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ninguno que no formara parte del pueblo de Dios podía comer la Pascua. Por eso les digo, hoy en día hay una gran discrepancia. Muchos dicen, bueno, no se necesita ser bautizado para participar del servicio de comunión. Si seguimos nosotros esta línea, se necesitaría estar bautizado. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. No hay excepciones. Una vez que el extranjero era circuncidado, era el pueblo de Dios. Ya no era más un extranjero. Extranjero era hasta el momento de que era incircunciso. De ahí el valor de la circuncisión. Y lamentablemente cuando llegó el tiempo del valor de la circuncisión como requisito para formar parte del pueblo de Dios, los judíos querían seguir imponiéndolo. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés, y Aarón así lo hicieron. Recuerde esta perla, esta línea de comunicación: Dios, los profetas y el pueblo. Y el mensaje no se altera. Aquí no hay teléfono malogrado. Aquí no hay de que en el camino se va cambiando las cosas. El mensaje debe llegar al pueblo tal como Dios lo ha inspirado, tal como Dios lo ha dicho.
Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En aquel mismo día. Y ese es el tema del capítulo siguiente. El día de la liberación había llegado. Ellos esperaron muchos siglos para ser liberados. De la misma manera, el pueblo de Dios será liberado. Va a llegar el día de la liberación. Va a llegar el día de la segunda venida de Cristo, tal como llegó el día de la liberación de Israel de Egipto. Prepárate cada día, conságrate cada día. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Que Dios te bendiga. Amén.